Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por la palabra que tú me permites, Señor, en esta noche exponer, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu sea, Señor, llevando esta palabra a cada corazón, Señor, y sea edificando, Señor, conforme tu voluntad, conforme usted quiera, Espíritu Santo. Haga usted la obra, Señor. Llénenos en esta noche más, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Edifícanos, vivifícanos, Señor. Fortalécenos en esta noche, Señor. Padre, y te damos toda la gloria a ti y toda la honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta noche. Glorifica a Cristo, tu Hijo, Señor. Amén. Puede sentarse. En esta noche le he puesto como tema, como dice el versículo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Fíjese que no le dice ten cuidado de otros, de los otros. Aunque sí debemos tener cuidado de lo que escuchamos. Pero Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo le está aconsejando al joven Timoteo, porque él se preocupaba por los cristianos de aquellos tiempos y por los que predicaban la palabra. El apóstol Pablo siempre estaba preocupado que no fueran a ser engañados por otras doctrinas. El apóstol Pablo era un hombre que había pasado por muchas dificultades o por muchas pruebas. Él sabía y entendía el peligro que era de poder ser engañado. Él había visto en otras iglesias cómo se había metido la falsa doctrina. Entonces ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Cuídate. En esta noche el Señor le dice a usted, tenga cuidado de usted mismo. Amén, gloria a Dios. Yo tengo que tener cuidado de yo mismo, de mí mismo. Si yo no tengo cuidado de mí mismo, puedo ser engañado. Si yo no escucho o no atiendo a lo que me dice la palabra de Dios, voy a ser engañado. Porque depende de mí. No depende ya del Señor. La palabra nos está hablando ya. Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces ahora depende de usted y de mí. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces ya no está hablando. Por eso que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, tú tienes que tener cuidado. Pablo se preocupaba que no fueran engañados. Y aún él mismo, Pablo se preocupaba por serle fiel a Dios, pero no dejarse engañar. Aleluya. A él no le preocupaba si tenía que ir a la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo. Él estaba dispuesto a padecer todo lo que sea por el Señor Jesucristo, y lo padeció. Gloria a Dios. La Biblia dice que él fue encarcelado,
Fue azotado. 39 latigazos. Fue metido en la cárcel. Pero él no se dejó engañar. A él le preocupaba que los cristianos no fueran engañados, los cristianos de aquellos tiempos. Por eso que él le aconseja a Timoteo, fíjese cómo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo, dice, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que si él llegaba a cambiar o era engañado, entonces iba a irse arrastrando a otros, como ha pasado hoy en día, que se ve muchas veces. Gloria a Dios. Que las personas no tienen cuidado de lo que dice la palabra, sino que tienen cuidado de lo que dice el pastor. Aleluya. Pero si el pastor no es un hombre de Dios, puede ser engañado. Y es verdad que tenemos que escuchar el verdadero pastor, el que le habla la palabra de Dios tal como está. Pero la Biblia dice que en los postreros tiempos habrán muchos engañadores que vendrán con falsas doctrinas, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. Entonces, Pablo le está aconsejando que él, si tiene cuidado, se salvará él mismo y a los que le oyeren. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces en esta nación hemos visto, y en otros países, en el mundo entero, donde los seguidores siguen al pastor, aunque esté mal? Gloria a Dios. Se ha visto. Por eso es tan importante que usted escudriñe la palabra, que yo escudriñe la palabra. Amén. Para no dejarnos engañar. Aleluya. ¿Usted quiere saber la verdad? Lea la Biblia. Amén. Yo quiero saber quién tiene la verdad. Está aquí en la Biblia. Aleluya. No importando qué posición tenga el cristiano, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea el hombre más ungido. Más adelante vamos a ver cómo la Biblia nos explica de hombres que hicieron hasta bajar fuego del cielo y fueron engañados. Aleluya. Y usted dirá, ¿cómo puede ser eso? Cuando no tiene cuidado de usted mismo y de lo que le instruyeron, usted fácilmente puede ser engañado. Yo puedo ser engañado. No importando si yo haya sanado enfermos, Dios haya usado sanando enfermos, haciendo milagros. No, eso no importa. Gloria a Dios. Puedo ser engañado. Aleluya. Gloria a Dios. Es tan importante conocer la palabra de Dios. Amén. Pedirle al Señor que nos ayude cada día a entender su palabra. Amén. Es importante, por eso nosotros orar por el siervo que Dios ha puesto en esta casa, por los líderes de esta casa. Amén. Nosotros como miembros debemos orar para que el Señor lo dirija y traiga la verdadera palabra. Gloria a Dios. Porque ellos o nosotros que presidimos por la misericordia del Señor somos seres humanos. En algún momento puede venir un pensamiento o nos podemos dejar engañar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ten cuidado. Aleluya. Cuando tenemos conocimiento de la Biblia no va a ser fácil que nos engañe. Pero aún así tenemos que tener cuidado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo, así que el que piensa en estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Aún Pablo, teniendo tanto conocimiento de la palabra de Dios, un hombre que Dios lo usó poderosamente, él dijo,
Él dijo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué le quiere decir eso a usted? A mí. Que no nos confiemos. Aleluya. Que no nos confiemos. Que nos confiemos en la palabra nomás. Amén. Él dijo en una ocasión, no lo que ya lo haya alcanzado, todo. Miren cómo dice en Filipenses 3:12. Si quiere ir ahí o si no yo lo leo. Filipenses 3:12, vamos a estar leyendo unos versículos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Pablo diciendo esto, no que lo ya haya alcanzado, ya en otra interpretación de la Biblia quiere decir todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Él dice que no lo había alcanzado todo. Aleluya. Y Pablo era un hombre de Dios, Amén. usado por el Señor para abrir obras, Aleluya. para hacer milagros. Pero él dijo que el que crea estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Mire cómo dice el 13. Hermanos, yo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aleluya. Eso es lo que hacía él. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice ya, Gloria a Dios. o todo. Aleluya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, olvidando lo que él era antes, todo lo que él se creía que era antes de que Cristo se le revelara. Gloria a Dios. Él dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aleluya. Ahora, Pablo dice que él tenía una meta. Él tenía una meta. Mire cómo dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos aquí debemos tener esa meta. Proseguir a esa meta, al premio. Usted y yo nos espera un premio. Amén. Eso es lo que él dijo. Tenemos un premio que el Padre nos dará. La Biblia dice que hay coronas, que usted y yo vamos a ser coronados. Amén. Ese era el esfuerzo que Pablo decía. Aleluya. Así que el 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Aleluya. El 16 dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Sigamos la misma regla, la palabra de Dios. Sintamos un mismo espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Él dijo en el 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Gloria a Dios. Sed imitadores de mí. Fíjense como Pablo dice. Sed imitadores de mí. Y de los que presidían con él. Los que hablaban del Señor verdaderamente. Gloria a Dios. Que usted tenía que ver el testimonio de ellos para usted imitarlos a ellos. Amén. Por eso él dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria a Dios. Si usted ve a un hermano o un pastor que no está dando ejemplo, usted no puede evitarlo. Aleluya. Es clara la palabra de Dios. No se puede imitar. Ahora, si el hombre es un hombre de Dios, un hombre de verdad, que habla la palabra tal como está, emítelo. Aleluya. Dios.
Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Fíjese, él imitaba a Jesucristo. Por eso él se atreve a decir, sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Si él no hubiera sido uno que imitaba las cosas de Cristo, él no lo hubiera dicho. Pero le dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué? El 18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos. Fíjese, enemigos de la cruz de Cristo. Eso era lo que le preocupaba a Pablo. Que no fueran engañados, que Timoteo no fuera engañado. Dice que andan muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y hoy en día lo estamos viendo, gentes. Hoy en día en las iglesias no se habla de la cruz de Cristo. No se habla lo que significa realmente esa cruz. Pablo dice que hay enemigos de la cruz de Cristo. El libro de Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entebrecido. ¿Por qué? Esta gente se habían negado, se habían vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Esta gente habían conocido, muchos de ellos habían conocido al Señor, habían tenido una experiencia con Dios. Por eso que Él dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Aleluya. Eso está en Romanos 1:21. Gente que habían tenido experiencia con Dios, que habían conocido el poder de Dios. No glorificaron a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Aleluya. Eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. Por eso era que Pablo era muy celoso con la obra del Señor. Pablo fue un hombre que escribió 14 cartas del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Él fue muy celoso. Después que él realmente se le abrieron los ojos, que conoció al Señor, fue un hombre que dio la vida por el Evangelio. Amén. Como los otros apóstoles. Aleluya. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aleluya. Gloria a Dios. Los enemigos de la cruz de Cristo piensan en lo terrenal nomás. Piensan en el vientre. Gloria a Dios. En las cosas de este mundo. Él lo está diciendo ahí. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo aconseja a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo y de la doctrina. Gloria a Dios. Pablo dijo en 1 de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, mire esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gloria a Dios. Fíjese lo que se vete en la iglesia. Por eso es que uno tiene que estar bien empapado de la palabra de Dios. Porque
Pueden venir aquí alguien a quererle enseñar doctrinas de demonios. Aleluya. Y si no estamos bien apercibidos, podemos ser engañados. Gloria a Dios. En este camino del Señor tenemos que ser bien apercibidos, estar con los ojos espirituales bien abiertos Amén. para no aceptar ninguna doctrina de demonios, Gloria a Dios. ni espíritus engañadores. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra que traduce como doctrina significa instrucción. Instrucción. Gloria a Dios. Enseñanza. Eso es lo que es. Son enseñanzas o instrucciones, que viene siendo lo mismo. ¿Verdad? Como los padres a uno lo instruían desde chiquito. Le enseñaban las cosas. O sea, ya sea en lo natural o en lo espiritual también. Hay enseñanzas espirituales. Amén. Pero ¿cómo le decían los padres a uno? Yo me acuerdo que a mí me decían, ten cuidado con quien te juntas. Ten cuidado, le decían los padres a uno, ¿verdad? Mira, por ahí no vayas, ten cuidado. Le advertían, le enseñaban que por ahí era peligroso. O no te juntes con esta persona porque te va a ir mal. Gloria a Dios. ¿Verdad? Nos instruían. Amén. Pues en lo espiritual también hay doctrinas, hay enseñanzas que a nosotros nos instruyen. La palabra de Dios es la doctrina que Dios la estableció desde muchos años atrás. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio instrucciones, Gloria a Dios. le dio enseñanzas, le doctrinó a través de su siervo Moisés. Gloria a Dios. Dios envió las leyes por medio de ángeles para que se la diera a Moisés. Y Moisés se la pasó al pueblo, le hizo saber. Aleluya. Están los 10 mandamientos y todas las otras leyes, los preceptos, los estatutos, que son como 606 o 607, creo yo, de leyes que había en ese tiempo. Las instrucciones o los 10 mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios fueron dados para su pueblo. Amén. Ahora, yo te quiero hablar de dos personas que fueron hombres usados por Dios, que Dios los había escogido. La Biblia nos habla que Dios había dado instrucciones a la esposa de un hombre llamado Manoah. ¿Saben quién era Manoah? Manoah fue un hombre, fue el padre de Sansón. Manoah fue el padre de Sansón. Pero Dios le dio instrucción a la esposa o a la madre de Sansón. Primero le había dicho que iba a tener un hijo. Y entonces Dios habla con ella y le dice que va a ser nazareo y que no le cortara el pelo. Gloria a Dios. Dios le dio instrucciones. Le dice primero que iba a tener un hijo, pero que no pasara navaja sobre su cabeza. Y yo entiendo, amado hermano, que su madre le hizo saber, cuando después que tuvo el hijo, a Sansón, todo lo que Dios le había dicho. Gloria a Dios. Si quiere ir a la Biblia en Jueces 13, vamos a leer esta instrucción, cómo realmente Dios se lo dio a la madre de Sansón. Ahora, ¿por qué Dios había
tomado esta decisión de levantar un hombre para que fuera nazareo y para que salvara al pueblo de Israel. Jueces 13 del 1 al 6. Mire cómo dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos 40 años. 40 años fueron entregados. Dios permitió eso. Gloria a Dios. Cuando una persona, amados hermanos, deja los caminos del Señor, no puede echarle la culpa a Dios. Si Dios lo entrega ya al mundo, usted no puede echarle, yo no puedo echarle la culpa al Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios lo entregó porque ellos comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Muchas veces nosotros hablamos de que Dios es bueno, y sí, Él es bueno y misericordioso, pero Él, cuando tiene que corregir, corrige. Corrige, Gloria a Dios. porque la Biblia dice que a quien Él ama, Él lo corrige. Amén. Entonces, pero mire la misericordia de Dios. A pesar que fueron 40 años, Dios decidió, antes que viniera Sansón, traerlo. ¿Para qué? Aleluya. Para salvar a su pueblo. Mire cómo dice el versículo 2. Y había un hombre de Zorra, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasarás sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará, mire con el propósito que le está diciendo el ángel que va a nacer, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí usted ve la misericordia de Dios, que él iba a salvar de la mano de los filisteos, porque los filisteos ponían mucha presión sobre el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces Dios decide levantar un varón, un nazareo, para salvar a su pueblo. El versículo 6 dice: y la mujer vino y se le contó, y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre. Parece que el ángel tenía un poco parecido como humano, porque ella dice tenía aspecto como de ángel, que se veía como ángel y hombre. Dice, tenía como el aspecto de un ángel, dice. No me dijo su nombre. Gloria a Dios. Ahora, el significado de nazareo en la Biblia es una persona separado o consagrado para Dios. Eso es lo que significa nazareo, separado o consagrado para Dios. Pero a mí me llama la atención que Dios mismo escogió a este hombre, de una mujer estéril. Aleluya.
Dios había escogido a Sansón desde antes, amados hermanos, que fuera concebido para salvar a su pueblo, pero muchas veces el hombre de Dios o la mujer de Dios que Dios escoge no tienen cuidado de sí mismo. No tenemos cuidado de sí mismo. Podemos ser escogidos por Dios, pero si no tenemos cuidado, vamos a cometer muchos errores. Por eso es que Pablo aconseja a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, y así salvarás a aquellos que te oyeren. Sansón había sido escogido por Dios para salvar a su pueblo de la mano de los filisteos, pero sucedió y fue engañado por una mujer llamada Dalila. Gloria a Dios. Yo creo que ustedes han escuchado esa historia. Una mujer llamada Dalila. La Biblia dice que los filisteos contrataron a esta mujer para que se le apegara a Sansón, porque ellos querían saber dónde estaba la fuerza de él, dónde consistía la fuerza de Sansón. Y Sansón se comenzó a juntar con esta mujer, violando las leyes que habían sido establecidas por Dios. Gloria a Dios. Porque desde Moisés se había dicho que no se juntaran con otras mujeres de otros pueblos. Entonces Dalila era filistea. Y esta mujer fue contratada para específicamente sacar a Sansón de dónde consistía su poder, sacar la información. La Biblia dice que trató 3 veces. En el capítulo 16 de Jueces explica más, si usted quiere leerlo después en su casa. Pero le voy a hacer un resumen. La Biblia dice que Sansón se juntaba con esta mujer Dalila y ella venía y le hacía esa pregunta y él le decía: bueno, si tú me atas con 7 sogas y esto, los pies y las manos. Él le decía que ellos iban a poder vencerle, pero no sucedía eso. Entonces ella se sentía engañada. Y así dice que fue 3 veces. Pero en la tercera vez ella le dice: oye, tú me has engañado 3 veces, tú no me declaras tu corazón. Tenga cuidado con Dalila. Gloria a Dios. Tú no me descubres tu corazón. Y Sansón dice que su alma ya se conmovió. Gloria a Dios. Ya ahí está el peligro. La Biblia dice que Sansón le descubrió su corazón y le dijo que él era nazareo, escogido desde antes de haber nacido. Y entonces le dijo dónde consistía la fuerza: en su pelo. El pelo era símbolo del poder y de la consagración que él tenía con Dios, donde que Dios lo había consagrado. Era un símbolo. No es que el poder estaba ahí, sino que Dios así lo quiso manifestar. Entonces, cuando vinieron los filisteos y cogieron a Sansón y le cortaron el pelo, Dios lo dejó. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado.
Tenemos que tener cuidado. Este hombre, Sansón, había hecho tantas cosas con el poder de Dios. Fíjese que con la quijada de un burro mató a 1000 personas. Porque el Espíritu de Dios venía donde él y estaba con él, dice. Porque para eso él había sido levantado, para liberar de las manos de los filisteos. Pero él no tuvo cuidado de sí mismo. Por eso el tema de esta noche es: ten cuidado de ti mismo. No importa cuánto Dios nos use, tenemos que tener cuidado. Él se descuidó en un momento. Él se descuidó. Y mire cómo el enemigo usó una mujer para sacarle la información. Y él se la declaró, la información. Le dijo dónde consistía la fuerza que él tenía. Gloria a Dios. Asimismo vemos otro hombre, un hombre que la Biblia dice también que fue dado instrucciones. A este hombre su padre le dio instrucciones. Este hombre es Salomón. Si usted va a Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 4, mire cómo dice. A mí me sorprende tanto, me impactaba tanto esta palabra de Dios, como hombre de Dios que Dios usó de una manera poderosa. No tuvieron cuidado y el enemigo los engañó. Primera de Reyes, capítulo 2, mire cómo dice. Esta instrucción se la está dando, o esta doctrina le está dando David, su padre, a Salomón. Amén. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Ese es el camino que todos tenemos. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. El 3 le dice, mire, ahí le comienza a instruir. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Fíjense que aquí está una promesa, para que prosperes en todo lo que hagas. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, tenemos que ser prosperados. Cuando andamos, como le decía David, en los estatutos de Dios y en los mandamientos de Dios, vamos a ser prosperados. La prosperidad no es solamente en lo material, es en lo espiritual. La bendición abarca también lo material, pero no podemos basarnos en eso. Es lo más importante, lo espiritual. Dice el 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, ya Dios había hablado con David esta. Ya Dios le había explicado a David, tú le vas a decir así a tu hijo, tú le vas a dar estas instrucciones. Por eso que David está haciendo eso en este momento. Le está dando las instrucciones, cómo tiene que caminar él delante de la presencia de Dios. ¿Cómo usted y yo tenemos que caminar hoy en día en la presencia de Dios? O en el camino del Señor.
guardando los preceptos de Dios, guardando los mandamientos de Dios. Esa es la doctrina que le dio su padre. En Primera de Reyes 9, en ese mismo libro, (9:1) dice la Biblia: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Ahora, aquí se le aparece Dios por segunda vez a Salomón. Y Dios le comienza a hablarle, a adoctrinarle otra vez, a recordarle, porque ya él se lo habían dicho. Mire cómo le dice Dios. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración, la oración que había hecho Salomón cuando hizo la casa de Dios. Y he escuchado tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán, ¿qué dice? Mis ojos y mi corazón todos los días. Fíjese usted, cuando usted es comprometido con Dios realmente y camina como dice la palabra de Dios, los ojos de Dios están sobre usted, sobre mí. Gloria a Dios. Eso es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Los ojos de Dios están, pero si no se nos comprometemos a caminar como dice la palabra, pasa como hizo con el pueblo, como cuando Salomón estaba, Sansón, perdón. Dios nos entrega a nuestros enemigos. Aleluya. Es dura la palabra, amados hermanos. Es dura. Pero así mismo Él nos dice: si ustedes se mantienen en mis preceptos, en mis estatutos, mis ojos, mi corazón estará con ustedes. Amén. Mi corazón estará con ustedes. Es una promesa hermosa. Amén. Donde el diablo no puede meter o no nos puede tumbar. Él puede tratar de engañarnos, pero no nos va a derribar, no nos va a destruir. Porque la promesa de Dios está sobre nuestra vida. Amén. No lo puede hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el 4: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Fíjese cómo Dios quiere que caminemos nosotros, de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, guardando mis estatutos y mis decretos. Hermano, aquí le está hablando Dios mismo a Salomón. Dios mismo es el que le está hablando ahora. Yo afirmaré el trono de tu reino. Le dice: yo voy a afirmar el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Usted ve, ya él había hablado a David, le había dicho que iba a mantener el trono si ellos se mantenían bien en el camino del Señor. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia ni el trono de Israel. Dios le estaba afirmando esa promesa. Gloria a Dios. Dios le estaba afirmando esa promesa, le estaba diciendo: yo voy a cumplir. Ahora en el 6 le dice: mire, escuche esto, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado
a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Gloria a Dios. Dios le comienza a darle la advertencia si se portan mal. Dios es justo, amados hermanos. Amén. Él es justo. Amén. Esta casa, dice el 8, esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová? Así esta tierra y a esta casa. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Gloria a Dios. Aleluya. No nos podemos apartar de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios se lo advirtió a Salomón. Dios se lo advirtió. Le dijo lo bueno y lo dijo que iba a pasar si él se apartaba. Estaba advertido. Hoy en día usted y yo conocemos la verdad y estamos advertidos por la palabra de Dios. Estamos advertidos. Gloria a Dios. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando Salomón comenzó a envejecer, las mujeres que él tenía fueron inclinando su corazón hacia los deseos de ella. Salomón comenzó a descuidarse Gloria a Dios. de sí mismo. Aleluya. Mire cómo dice Primera de Reyes 11 del 1 al 13. Ya voy a acabar. Aleluya. Primera de Reyes 11 del 1 al 13. Gloria a Dios. Es tan peligroso cuando uno se descuida, amados hermanos. Mire cómo dice, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, violó lo que la ley de Moisés decía, lo que su padre le había dicho, que obedeciera la ley de Moisés, él la comenzó a violar. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Mire lo que es descuidarse y no tener cuidado de uno mismo. Aleluya. Él estaba advertido. Él no siguió los preceptos de Dios. Las mujeres comenzaron a inclinar su corazón tras dioses, lo que Dios más detesta. Aleluya. Que hagan otros dioses o que lo comparen con otros dioses. Gloria a Dios. Dice que tuvo 600 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios. Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Gloria a Dios. Porque Salomón
siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Usted ve, un hombre que había hecho, la Biblia dice en Segunda de Crónicas, que cuando él hizo la casa de Dios y hizo la oración, dice que hizo la oración, después de haber hecho la oración, dice que bajó fuego del cielo. Bajó de fuego del cielo y consumió todo lo del holocausto, lo que estaba haciendo. Aleluya. Entonces, como un hombre que era tan sabio, que la Biblia dice que fue el hombre más sabio, un hombre que venían de otros reyes a consultarle, a ver la sabiduría que tenía él. Un hombre que Dios lo había prosperado y le había hecho el hombre más rico. En la cual él no pidió riqueza, él pidió sabiduría en el principio de su reinado para poder gobernar el pueblo. Y Dios le dio sabiduría y le dio riquezas. Ahora, como un hombre que había visto el poder de Dios descender sobre el pueblo, sobre su vida, en la altura de la edad de él, puede ser engañado. Gloria a Dios. Eso lo pone a pensar a uno, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado de uno mismo. Amén. Aunque hayamos sido usados por Dios, siempre hay que depender del Señor. Siempre tenemos que estar humildemente ante Dios. No sentirnos que porque Dios me usó aquí, Dios me usó allá, creernos que somos. A mí me habló del Señor. Ten cuidado de ti mismo. Gloria a Dios. Tengamos cuidado de nosotros. Salomón fue un hombre que vio la gloria de Dios, el hombre más sabio, que los reyes querían hacer negocios con él. Gloria a Dios. Pero nada de eso vale, amados hermanos, si no tenemos cuidado de uno mismo, de la doctrina, de las instrucciones que nos han dado, de la palabra de Dios. Si usted fija, David le dijo, obedece la ley que se le dio a Moisés, que fue dada, los estatutos, los mandamientos. Gloria a Dios. Y usted sabe que Dios se enojó, la Biblia dice que se enojó con Sansón. Mire cómo dice el versículo 9. Yo he escuchado gente que dice, no, Dios no se enoja, Dios es misericordioso. Sí es misericordioso. Sí es misericordioso, pero se enoja. Mire, si la Biblia lo dice, ¿por qué yo no voy a decirlo? Mire cómo dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. David y Jehová se lo mandó a que guardaran eso. Gloria a Dios. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Gloria a Dios. Que lo iba a romper en la mano de su hijo. Ahora, usted ve que ya no dependía de Dios. La salvación ya no depende de Dios, porque Él ya la dio. Ahora depende de usted que la conserve, que la mantenga, que la guarde. El trono de David ya dependía de él, porque ya Dios le había prometido. Aleluya. Ya Dios le había prometido a David su padre y a él. Pero por no haber seguido el camino de Dios, Dios rompió el reino de él. Y dijo que solamente le iba a dar le iba a mantener una tribu, la tribu de Judá. Lo dividió.
Dice el 13, pero no romperé por el reino, todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahora, si vemos aquí, con esto termino. Salomón fue llevado por el amor de sus mujeres a tener 4 dioses aparte de Jehová, 4 ídolos. Y eso está en la Biblia. Tenía el dios Astoré, tenía el dios Milcón, tenía el dios Quemus y el dios Moloch. Fíjese hasta dónde llega un hombre que se descuida de sí mismo. Y eso era lo que Pablo aconsejaba a Timoteo: ten cuidado de ti mismo para que no seas engañado, porque te pueden llevar a los ídolos. Y hoy en día nosotros, quizás nosotros digamos, pero yo no me voy a postrar a esos ídolos, yo no tengo esos ídolos, yo no voy a hacer lo que ellos hacían. Pero hay otra cosa: todo lo que pongamos fuera primero, antes que las cosas de Dios, estamos haciendo los ídolos. Los carros, aún los propios hijos, si ponemos primero antes que Dios, se convierten en ídolos. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado de sí mismo. Porque si no tenemos cuidado de sí mismo, podemos hacer daño a los demás. Lo dice la Biblia. Por eso que le dijo a Timoteo: si tú haces bien, te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. Dios le bendiga.